¿Qué tal? Que ya hemos avanzado bastante en esta doctrina de Satanás y no quería dejar pasar mencionar algo acerca de una duda que algunos de ustedes han expresado y es acerca de los demonios. Y obligatoriamente, si hablamos de Satanás, y hemos mencionado que tiene ayuda de los demonios, y ese término demonios, creo que también habría que mencionarlo, y eso se refiere a dioses o semidioses o espíritus, pues, que sirven a los intereses y a la voluntad del diablo. Bueno, yo menciono dioses con D minúscula porque en la antigua Grecia y Roma se les mencionaba como dioses, pero simplemente son seres espirituales. A veces se les llega a mencionar como ángeles, ¿no? Cuando vamos a las escrituras, hay discusión al respecto en cuanto a si los demonios deben ser clasificados con los ángeles malos o no, pero no puede haber ninguna duda de que hay una enseñanza positiva en relación a los ángeles de Dios, espíritus ministradores que sirven a Dios y hacen la voluntad de Dios, y los que Satanás arrastró tras de sí. La palabra demonios debería sustituir la palabra diablos en nuestras Biblias. Hay unas versiones en inglés que así lo hacen. En vez de demonios se les menciona diablos. Pero bueno, vamos a hablar luego de la actitud del creyente, algo acerca de los demonios, y primero su existencia. Y su existencia, rápidamente, es reconocida por Jesús. Jesús los mencionó: y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, o sea, otro nombre de Satanás, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso está ahí en Mateo 12, 27 y 28. Jesucristo reconoció la existencia de los demonios al hablar de ellos y a ellos también, ¿no? También es reconocida por aquellos discípulos a quienes Jesús envió de dos en dos en esa misión de los 70. Dice Lucas capítulo 10 que cuando volvieron los 70 con gozo, ellos llegaron diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre, en tu nombre. Los 70 a quienes Jesús designó y envió de dos en dos, tuvieron que hacer frente a los demonios también, y regresaron con el informe de que los demonios se les sujetaban a través del nombre de Cristo. Los apóstoles también lo reconocen. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, les dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que el apóstol Pablo reconocía la realidad de los demonios en su época y dio advertencias en contra de ellos. ¿De acuerdo? Santiago también, ese pasaje de Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago, con estas palabras, reconoce la existencia de los demonios y decía que ellos temblaban por causa de su creencia en Dios, es decir, de saber su destino eterno. Ellos saben que Dios existe. ¿Y cómo es posible que hay personas que lo nieguen? La existencia entonces de los demonios está claramente establecida por el testimonio de las Escrituras, de Cristo y de sus discípulos. Ahora, ¿cuál es su naturaleza? Esencialmente son
inteligencias, o sea, son espíritus que sirven a Satanás. Y son inteligentes, porque ellos clamaban a Dios, a Jesús, ¿se acuerdan ahí en Mateo 8? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y le pidieron que los echara al hato de cerdo, ¿se acuerdan? A los demonios se les atribuye características y acciones personales, las cuales muestran que poseen personalidad y también inteligencia, voluntad, que está sujeta al diablo, a Satanás. Son seres espirituales. La Biblia lo menciona. Ahí en Lucas capítulo 9, por ejemplo, versículo 38, 39, versículo 42 también, cuando aquel hombre vino con Jesús y le dijo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Así que los demonios son seres espirituales y son considerados idénticos a los espíritus inmundos del Nuevo Testamento. Aparentemente son espíritus y solamente eso, que no tienen cuerpo. Por eso ahí en Mateo 12, 43 se menciona que, ¿se acuerdan cuando Jesús sacó a aquellos demonios de aquel hombre? Ellos pidieron que los echara en aquel hato de cerdos. Y dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo 12, 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Así que vuelve y hace peor la situación de aquella persona. A menos de que tenga Cristo en su vida, entonces aquellos demonios ya no tienen, esos espíritus inmundos ya no tienen lugar para volver. Ahora, del origen de los demonios, en general, se considera que fueron esos ángeles a los cuales el diablo arrastró, esa tercera parte de los ángeles. Por eso se dice que son muchos en número. ¿Se acuerdan de Marcos 5:9? Jesús le preguntó a aquel hombre, le preguntó a los demonios: ¿cómo te llamas? Al demonio, a aquel endemoniado de Gadara, y el endemoniado le dijo, más bien los demonios le contestaron: legión me llamo, porque somos muchos. Una legión en el ejército romano sumaba en su totalidad 6,000 soldados. Es decir, que aquel hombre era poseído por 6,000 demonios. Pero aquí la palabra parece expresar un número indefinido, un número muy grande, suficiente para hacer su vida completamente miserable. Y por eso ellos pidieron permiso de entrar a aquellos cerdos y destruirlos. Los demonios son tan numerosos como para hacer a Satanás y su influencia maligna y perversa prácticamente en todas partes. Aunque repito, y lo hemos mencionado antes, el diablo, Satanás, no puede estar presente en todos los lugares al mismo tiempo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero a través de los demonios, esos espíritus inmundos, sí, puede estar su influencia malvada en todas partes prácticamente a través de la representación de los demonios. Ahora, ¿cuál es su naturaleza moral? Pues rápidamente podemos ver que son viciosos y malignos, degenerados en carácter, feroces en gran manera, dice en Mateo capítulo 8. Es maldad lo que hay en ellos. Son viles,
y perjudiciales, degradados en conducta. Por eso leíamos ahí el pasaje de Lucas capítulo 9, cuando aquel espíritu inmundo tomaba a aquel muchacho, le tiraba al suelo, le sacudía con violencia, le hacía echar espuma por la boca, le estropeaba, lo oprimía y a duras penas podía estar cuerdo por momentos. Los demonios, además, en su naturaleza moral, son serviles, están envilecidos y están al servicio y bajo la voluntad de Satanás. Están bajo la voluntad de Satanás. Jesús lo mencionó en Mateo capítulo 12, ya lo leímos ese pasaje, pero lo dejamos ahí para que lo revisen. Cuando le decían a Jesús que él echaba a los demonios en el nombre de Belcebú, es decir, por el poder de Satanás, pero Jesús le dice, ¿cómo lo voy a someter no podría someterlos, porque un reino no puede permanecer contra sí mismo? Si yo echo fuera los demonios, Jesús dijo, no es por Belcebú. Es decir, que los demonios están bajo el control de Belcebú, de Satanás. Así que los demonios son seres de un orden moral bajo, degenerados en condición. No hay ninguna nobleza, ningún bien en ellos, no hay esperanza de salvación para ellos. Están sujetos a Satanás. En las Escrituras se les representa como parte del reino de Satanás. Y en completa y absoluta oposición directa contra Dios y su reino. Okay. Ahora, en cuanto a su actividad, pues lo que tenemos en la Biblia es que toman posesión de los cuerpos de seres humanos y de bestias. Esto está documentado en Marcos 5:8, en Mateo capítulo 4, versículo 24, en Mateo 8:16 y 8:28, Mateo 8:33, Hechos 8:7. Es decir, cuando se les permite, los demonios son capaces de entrar en los cuerpos físicos de personas y ponerlos bajo su control malvado, bajo la voluntad permisiva de Dios. Pero repito, un creyente no puede ser poseído por un demonio. Otra de sus actividades es traer aflicción física y mental a los hombres. ¿Se acuerdan de aquel endemoniado ciego y mudo que fue traído a Jesús? Jesús le sanó, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y las cadenas las hacía pedazos, y día y noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, y andaba hiriéndose con piedras, es lo que dice la Biblia ahí en Marcos 5. Y obviamente también una de sus actividades es producir impureza moral. Y dice ahí Marcos 5:2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, impureza. Buscan la maldad. Ahora, solamente quiero terminar con este breve comentario de un teólogo que escribió acerca de los demonios y cómo es la posesión demoníaca. Ahora, no es morbosidad, y yo les pido que sean muy prudentes en eso de no ser morbosos, supersticiosos al respecto, pero en base a lo que encontramos en la Biblia, una persona llamada Nevius escribió como resultado de sus estudios, de su experiencia durante años, 5 aspectos importantes en la posesión demoníaca. Y él escribe en estos 5 aspectos, y el primero es que es la tentación a la manera de incitación espiritual. El diablo incita a las personas a pecar.
y se hace referencia a esta misteriosa influencia que proviene de un mundo invisible al cual están expuestos creyentes e incrédulos. Luego está la obsesión, es otro nivel que menciona este doctor Nevius en un libro que se llama Posesión demoníaca. Pero él menciona, bueno, acerca de la incitación o sugestión espiritual, lo vemos ahí en Efesios 6:11, esos dardos de fuego del maligno, o 1 de Juan 4:1. Hay una misteriosa, una misteriosa influencia hacia que el diablo, los demonios hacen para la maldad de los hombres. Pero Nevius también menciona la obsesión, que algunos consideran como la primera etapa de la posesión demoníaca. Hay personas obsesionadas en esas cuestiones. Y es un tipo, según Nevius, de posesión demoníaca. Porque hay una entrega voluntaria y habitual a meterse, a la tentación, a las tendencias pecaminosas. Acuérdense Efesios 4, 17 al 19. Y en esa etapa a menudo los casos no están declarados, o no podemos decir, esa persona está poseída por un demonio. No, pero si es difícil clasificarlo como una posesión demoníaca cuando alguien está obsesionado con ello. Pero la idiotez, la locura y otras cosas van muy cerca. Hay personas que están bajo influencia satánica y son perfectamente libres, siguen su propia voluntad, mantienen su propia personalidad, pero están bajo una influencia permanente y constante del diablo. No podemos decir, es difícil decir, esa persona está poseída por un demonio, pero sí lo es, según Nevius. Hay un nivel de influencia tan grande, ese misterio de la iniquidad que menciona la Biblia también, que aunque parece una persona cuerda, que es aparentemente libre y pensante, pero está bajo el dominio e influencia del diablo. Hay otro nivel, que es la crisis o transición, el estado destacado por una lucha por la posesión, en la cual el sujeto involuntariamente soporta y algunas veces resiste esa influencia del diablo. Cuando viene y va, y son molestados, oprimidos. Hay muchas personas así. Pueden buscarlo en Mateo 15, 22 al 28, Santiago 4, 7, Efesios 4, 26 al 27. Hay una crisis, va y viene. Y es involuntario. ¿Cómo hice eso? Ni me di cuenta, pero lo hicieron. Hicieron algo malo bajo la influencia del diablo. Estamos hablando de personas no creyentes. Y la posesión, que puede ser designada en relación con el sujeto como una sujeción, subordinación, una completa sujeción al diablo, a los demonios. Y la condición de ese sujeto es en un principio saludable, normal, excepto cuando el diablo entra en acción o los demonios entran en acción. Es decir, pasa de un estado normal a anormal intempestivamente, de repente. Y una característica principal de esa etapa es la adición de una nueva personalidad. O sea, es otra persona la que está ahí. No es la misma, hay otra. Y solo a los casos de esta clase les aplica apropiadamente el término posesión. Para referencia, Marcos 5, 2 al 13, y Marcos 9, 17 al 27. Es decir, tú hablas con esa persona y ya no es esa persona la que está hablando, hay otra personalidad. Es un demonio o varios demonios. Y la capacidad demoníaca, que es, digamos, esta quinta etapa de la posesión, en la cual el sujeto ha desarrollado capacidades para su uso y está dispuesto a ser utilizado casi voluntariamente. Es esclavo del demonio, entrenado, acostumbrado y voluntario, y dicho en una frase moderna,
es un medium, como esas personas que dicen que tienen, déjame decirlo entre comillas, un don, porque pueden hablar con los demonios y con Satanás. Cuidado, porque voluntariamente están abiertos a Satanás y a sus demonios. Mucho cuidado, los demonios, en armonía con su naturaleza y carácter, están, sin duda, comprometidos en la tarea de molestar, lastimar a los hombres para el servicio de Satanás, llevarlos en contra de Dios, para esparcir confusión, mentira, contaminación, enfermedad, dolor, robo, etcétera, etcétera. Tendremos mucho cuidado con eso también. Ahora, ¿cómo resistirlos? Igual que como mencionamos antes, reclamando la victoria, porque el diablo y sus ángeles tienen un destino eterno y es el infierno. Resistirles, sometiéndonos a Dios, tomando la armadura del cristiano, ejercitándonos en el dominio propio y velando y orando. Que Dios nos dé siempre victoria sobre el diablo y sus demonios. Que Dios les bendiga. Ha sido para mí un privilegio compartir esto con ustedes. Repito, será muy importante que toda información, todo juicio, todo argumento respecto a Satanás y sus demonios sean con base bíblica. Si no hay una base bíblica, entonces no debe ser tomado en serio. Por favor, tengan mucho cuidado con eso y espero que la información aquí recibida ustedes la puedan desarrollar, puedan tener fundamentos para, sobre todo, tener una vida espiritual victoriosa en Cristo, en Jesucristo, quien murió y venció al diablo y el pecado en la cruz del Calvario. Sí, tenemos un enemigo muy poderoso, pero está vencido, está derrotado. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente módulo. Les animo a seguir adelante en CBL. Dios les bendiga.